Hoy, miércoles a mediodía, ya Trump se echó para atrás con lo de los aranceles. Ayer estaba muy dispuesto, hoy ya se echó para atrás, a ver qué dice hoy en la noche o mañana, porque estamos metidos totalmente en la arancelomanía. Y de eso vamos a platicar con un invitado súper especial, así que no se vaya. Bienvenido a Estación Averno. Hoy en Estación Averno nos acompaña una vez más Jesús Escobar Tobar. Muchísimas gracias, Jesús. Ya eres chamuco honorario, ya. Nos da mucho gusto recibirte. Un honor, querido. No, hombre. ¿Cómo ves todo esto de los aranceles? Ya es una pachanga, ¿no? Fíjate que yo soy de la idea, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Hombre, un honor que me digas chamuco honorario. Muchísimas gracias, de verdad, a ti y a todo tu gran equipo. Mira, yo creo que estamos ante un escenario en donde Donald Trump demuestra precisamente quiénes son los patrones del juego. Es decir, Trump no es solamente él, o sea, él es el síntoma de una enfermedad mucho más grave que afecta no solamente a los Estados Unidos, sino a todo el sistema capitalista. Este es un problema estructural el que está viviendo el mundo, en el cual Trump o el trumpismo se da cuenta que para poder sobrevivir a lo que es la avanzada de China, la avanzada de Rusia, tiene que consolidarse como una especie de hegemonía regional, ya no global, y repartir el pastel entre tres. Pero para ello requiere en un momento dado poder consolidarse geopolíticamente en una región expoliando recursos naturales. Y ese es el fondo realmente de las declaratorias de Trump y de las amenazas que está lanzando Donald Trump. Porque de otra manera uno no podría entender por qué cuando buscas enfrentar a un gigante como China, te peleas con tus aliados, atacas a tus aliados, porque aparte se está peleando con todo el mundo. Se está peleando con la Unión Europea, se está peleando con Asia, se está peleando con Canadá, se está peleando con México. El punto que lleva a cabo la declaración china, yo no había visto a los chinos, no sé si tú lo habías escuchado, en una postura tan seria de decir, esto es una guerra y estamos preparados para la guerra que quiere Estados Unidos. Guerra de aranceles, guerra comercial, guerra quieran, de lo que sea. O sea, los chinos ya marcando una postura que yo no los había escuchado nunca, pero porque se dan cuenta que Estados Unidos busca minarlos en cada uno de sus puntos de desarrollo. Y es ahí donde dicen, con base en el acoso, nosotros no funcionamos. Se dan cuenta que Estados Unidos intenta desvirtuar su alianza con Rusia, lo cual sinceramente yo no creo que pase. Putin, si algo tiene, es que es un viejo lobo de mar y sabe perfectamente quién es Trump y sabe perfectamente quién es Estados Unidos. Entonces, en ese punto, Putin dice, yo mi alianza con Xi Jinping está perfecta. Ninguna acción política, diplomática la va a alterar. Por lo tanto, te habla de dos países que están inmersos también en los BRICS, que están jugando un papel en la desdolarización de la economía y que aun cuando Donald Trump lance este tipo de pataletas, no los vas a intimidar. Rusia pudo sobrevivir en muchos sentidos a los bloqueos estadounidenses gracias a China. Entonces Rusia no le va a dar la espalda a China. Lamentablemente, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que Trump agreda a los que puede agredir. Y lamentablemente, es el caso de México. ¿Y cuál es el punto aquí con Trump? Que como tú bien lo mencionas, ahora se echa para atrás, no porque México lo haya presionado en sí, Canadá lo haya presionado en sí, aun cuando las medidas de Canadá pueden ser muy duras para varios estados de la Unión Americana, sino porque ahí habló la industria automotriz, ahí habló Ford, ahí habló Chrysler, que le dijeron, ¿sabes qué? Así no se puede. Tú no puedes hacer eso porque nos vas a afectar a nosotros, vas a incrementar en $12,000 el costo de un automóvil para el ciudadano norteamericano y vas a generar una problemática muy seria para un país que está endeudado y un país que ya tiene una inflación altísima. Además, también hay un sector político, no lo creas, querido. Hay una elección intermedia. Sí. Y en esa elección intermedia, como diría Clinton, es de economía, estúpidos. Si le sigues pegando al bolsillo de los estadounidenses, estadounidenses no te van a decir, oye, aguántame 2 años en lo que reindustrializo, en lo que Musk compra todo lo que tiene que comprar, y entonces ya gotea para ti y ya te puedes ir más tranquilo. ¿Sabes qué te va a decir el ciudadano estadounidense? Se la cobraba Biden, te la voy a cobrar a ti. Pues sí, porque además de entrada eso no iba a pasar. Claro. No llegaría a pasar. Pero ¿por qué Trump está haciendo esto? Ayer, si no me equivoco, Claudia Sheinbaum en la mañanera dijo, esto no es lo que deberíamos estar haciendo. Claro. Lo que deberíamos estar haciendo es estar trabajando juntos los tres países del tratado y tener una economía fuerte. Sobre todo frente a la amenaza, no amenaza pues, pero a China, ¿no?
que se está comiendo el mercado, el pastel. ¿Por qué hace eso Trump? Por esta idea de Make America Great Again. Yo creo que era, pues, eso es más propaganda, ¿no? En la fíjate realidad, ¿qué es lo que lo lleva a hacer eso? Trump tiene como referencia a un expresidente de los Estados Unidos de apellido McKinley, si no mal recuerdo, que es el conocido padre de los aranceles. Uh-huh. Él en su gobierno llevó a cabo estas acciones. El arancel como un golpe de garrote. Pero no funcionaron. Y expansión aparte de todo. Uh-huh. En esa época le funciona, a él le funciona porque se anexa distintos territorios y porque impone esas condiciones financieras. Uh-huh. Pero, ojo con esto, y no le estoy deseando nada mal a nadie, él muere asesinado, precisamente por los daños que generó alrededor. Uh-huh. Entonces, no es una fórmula que en la actualidad te permita consolidar una grandeza. Ese es el gran tema con Trump. Trump entiende que tienen que hacer cambios distintos, para poder enfrentar la actualidad mundial. Trump pertenece a esta élite marginal uh-huh. que fue hecha a un lado de cierta manera cuando llegaron los apoyadores de la globalización, desde Reagan a la fecha. Uh-huh. Es el mismo grupo que lo apoya financieramente. Y ellos están convencidos que reindustrializándose como tal, van a poder lograr nuevamente esa grandeza americana. Están viendo hacia sus adentros en muchos uh-huh. sentidos en Estados Unidos, pero es como una versión distorsionada de lo que es el neoliberalismo como tal. Es decir, sigue siendo un gobierno oligárquico, un gobierno de ricos, pero de otros ricos como uh-huh. tal. Y desde esa élite quieren mantener esa parcela de poder. A ellos no les importa el ciudadano común, no le importa si el estadounidense tiene que pagar más por los huevos, más por los jitomates, más por los aguacates. A ellos lo que les importa es que sus empresas se consoliden con toda esta reindustrialización como tal. Y es ahí donde hay muchos intereses metidos de Peter Thiel, de Harper, de Waltz, de Homan, del propio Elon Musk, de cada uno de ellos, que son funcionarios algunos y otros son de los principales asesores de este Trump, uh-huh. y que con base en ello están construyendo ese nuevo mundo. El tema aquí es que no les va a alcanzar. No parece que les vaya a alcanzar o que el pronóstico, la idea que ellos tengan, les vaya a generar las ganancias que están asegurando. Esto ya lo vimos con Biden, querido. Biden trató de reindustrializar beneficiando a las fortunas, a las grandes uh-huh. fortunas. Y sí, se triplicaron. Sin embargo, ¿qué hicieron los ricos? Invirtieron en el mercado. Uh-huh. Nunca invirtieron en el desarrollo de Estados Unidos. Entonces, Biden... Porque ellos sí siguen con las lógicas neoliberales. Claro, sí, claro. O sea, es lo que te digo, es como otra forma del gobierno neoliberal, uh-huh. pero sin ser el gobierno neoliberal. Es decir, es verdaderamente esquizofrénico sí. en algunos puntos. Sí, porque parte de las lógicas neoliberales es la globalización. Así es, efectivamente. Y acá Trump claramente está en contra de esto. Ahora, es muy particular porque Trump dice, yo me tengo que proteger, uh-huh. tengo que aplicar el proteccionismo como tal. Uh-huh. No, todo para mí, es la ley del garrote, el que gana soy yo. Pero tú del de afuera tienes que ajustarte a las reglas internacionales, tienes que ajustarte a mis propias reglas. A mí me parece que tiene mucho que ver, cuando platicábamos con David Brooks, uh-huh. me hizo que me quedé pensando sobre ese fanatismo alrededor de Trump. Y cuando me puse a leer, a buscar, a rascarle, sí hay un convencimiento de parte del trumpismo de que ellos son el pueblo elegido, de que son el famoso destino manifiesto. Ellos están convencidos que tienen la autoridad de hacer lo que ellos quieran, uh-huh. literalmente en este planeta, y hacer lo que ellos quieran con este planeta. Y para ello necesitan recursos naturales. La gran pelea es por esos recursos naturales. Ya están expoliando a Argentina, ya se las regaló Milei, literal, sí. ya se quedaron con los Galápagos, literal. Uh-huh. Hoy por hoy la Patagonia ya se perdió. Sí. Hoy por hoy la Patagonia ya es de Estados Unidos, si lo queremos. No de Estados Unidos el país, sino de la élite uh-huh. financiera de Estados Unidos que apoya a Trump. Y ese es el gran tema con México. A lo que tú bien señalabas, ¿por qué lo hace? Yo desde un principio, lo comentaba incluso en otros espacios, decía, México no tiene que desgastarse dándole satisfacciones a Trump, no. porque Trump nunca va a quedar satisfecho porque a él no le interesa ni la migración ni el narcotráfico. Uh-huh. Lo que él quiere son los recursos naturales de nuestro país. Lo que él quiere son las tierras raras que hay en Oaxaca, que hay en Chiapas. Lo que él quiere es el litio que está en Chihuahua y en Sonora. Uh-huh. Lo que él quiere es el petróleo como tal. Y eso es lo que la doctora Sheinbaum, yo podría asegurártelo, no ha cedido.
Por eso es la actitud de parte de Trump de presionar de tal manera a México, de llegar incluso a escenarios verdaderamente mitómanos y exagerados como los que pasaron el día de ayer, en donde aseguró que México había querido quedar bien con él con lo de los capos y México es gobernado por un narco. Yo ahí, perdón que me extienda, pero ahí pregunté, de verdad, cuando estaba oyendo eso dije, a ver, tienes a un secretario de seguridad preso por narco, de un narcoestado, y nunca dijeron nada de ese narcoestado, nunca dijeron nada del otro narcoestado que llegó de Peña cuando tuviste al secretario de la Defensa Nacional de esa época. Y en los únicos 2 gobiernos que no has detenido a un solo funcionario con vínculos con el narco y que tú pruebes una foto con una señora que ya falleció, le hablas de narcoestado como tal. Entonces ahí te das cuenta de dónde proviene realmente esa campañita, que ojo querido, no es nueva, y eso es lo que a mí me llama la atención. Esto ya lo veían venir republicanos y demócratas. Ya lo veían venir. Por eso lanzaron esa campaña de narcopresidente, narcocandidata, para tratar de debilitar la figura del gobierno mexicano y justificar algún tipo de intervención. Sí, que más ya quedó clarísimo que lo del fentanilo y lo de... Todos esos son pretextos. Sí. No son realmente las razones. Y el problema con México, pues es que el gran problema es que compartimos una frontera enorme con Estados Unidos, ¿no? Si estuviéramos en el otro continente, si estuviéramos lejos, pues podríamos mandar a volar a Trump y que diga lo que quiere y que haga lo que quiera. Pero incluso yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que por ahí un poco, desde antier, la presidenta está insistiendo, haciendo énfasis en que es una medida unilateral. Cuando antier dijo, es una medida unilateral y ellos pues lo hacen porque lo pueden hacer, yo pensé ahí que efectivamente iban a seguir con lo de los aranceles, ¿no? Que se iba a anunciar eso, pues. Me parecía que ese comentario de Claudia Sheinbaum iba en ese sentido, ¿no? ¿No crees que eso es lo que deberíamos de hacer? Ya que Trump haga lo que quiera, ponga lo que quiera, no importa, como bien dices, los trumpistas pues lo van a seguir apoyando. Hoy en la mañana veía un meme de que Trump dice, van los aranceles, y un tipo con su gorro de maga diciendo, vamos a tener más empleos. Y el segundo cuadrito, quito los aranceles. Qué gran negociador. Y así una y otra vez. Entonces ya que haga lo que se le pegue la gana y nosotros a ponernos a hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Sí, fíjate que yo estoy convencido de que México debe empezar a asumir su propia responsabilidad y sobre todo Estados Unidos ya no es de fiar. Hoy por hoy está demostrado que Estados Unidos, si no era, hoy por hoy se acabó. Estados Unidos sí, efectivamente, digo, el caso de Biden, el caso de Obama, son presidentes incluso más criminales que el propio Trump en cuestión bélica, el propio Clinton, pero tenían algo muy particular, que era la famosa hipocresía diplomática, basada en lo que ellos construyeron después de la Segunda Guerra Mundial, todas estas instituciones, que de cierta forma les legitimaban cuando llevaban a cabo sus actos atroces, pero ellos se montaban en esa falsa autoridad moral que le permitía al pueblo norteamericano seguir siendo engañado por sus gobernantes. Trump rompió absolutamente con eso, se sale de estos organismos, se pelea con todo el mundo, no tiene ningún tipo de filtro. Porque él no es político. Él no es político, es un empresario. Él es empresario como totalmente. Los que anoche fueron a jalarle las orejas. Así es, o sea, él es un empresario y sus principales asesores son empresarios. Estamos viendo un gobierno, los empresarios toda la vida estuvieron ahí. O sea, los ricos siempre han estado en los gobiernos. Pero era uno de ellos que no es nada político, es el que está. No, y simplemente es que ellos no son. O sea, ellos ven todo desde el punto de vista contractual. Para ellos es un negocio. Lo que dijo de Ucrania se explica. Sí, claro. Me tienes que dar tanto porque yo te di tanto. Y voy a convertir la franja de Gaza en un resort para que todos vivamos bien tranquilos. Esa es la mentalidad. Y es que el empresariado, sobre todo ese nivel de empresario, el ser humano es desechable. Para ellos lo único importante son su círculo. Las ganancias. Los demás sobramos en este mundo. Y si se puede eliminar a la mayoría de la población, lo van a hacer. Aplican esa frase que se manejó en esta cinta de Luis Estrada, Un Mundo Maravilloso, que decían, ¿para qué acabamos con la pobreza? Mejor acabamos con los pobres, ¿no? Y empezaron a querer acabar con todos los pobres. Y si te das cuenta, muchas de las guerras parten con la intención de criminalizar la pobreza y acabar con la pobreza. De ahí este tema de Medio Oriente. Yo estoy convencido de que ante este escenario ya no importa ni siquiera Trump, ¿sabes? O sea, Trump no se va a reelegir, te lo puedo garantizar, porque el mismo trumpismo no lo va a dejar.
pero se puede quedar Hasta el trumpismo. tengo dudas de que acabe. Unas veces, pero se puede quedar el trumpismo y se puede quedar un tipo como Vance. Es que ese trumpismo, o esa ideología trumpista que acabas de describir, es como ese, siguiendo el paralelismo con el segundo piso de la transformación en México, ahí el segundo piso de ese neoliberalismo sería eso, ¿no? Un neoliberalismo aún más rapaz, aún más violento, voraz, más bárbaro, ¿no? Sí, porque imagínate tú que se queda Vance. Vance es un tipo que hasta hace 4 años odiaba a Trump. Sí. Pero Peter Thiel le metió lana a la campaña de Trump y dijo, este es el vicepresidente. Y Vance ahora es, según el principal promotor de Trump. O sea, es un tipo que se ajusta a las diferentes circunstancias y es un títere literal de la oligarquía. Entonces, este tipo, que además es un tipo racista, un tipo xenofóbico, un tipo homofóbico, o sea, tiene todas las fobias habidas y por haber este hombre. Él se puede quedar en un momento dado. Entonces México no puede seguir dependiendo de eso. O sea, México no puedes romper hoy porque no puedes. Esa es la verdad. Tienes una dependencia enorme hacia ellos. Sí, ese es el gran problema. Pero debes de comenzar ese proceso de alejamiento porque además no te puedes cerrar a una multilateralidad que se va a dar en el mundo y que tú no puedes estar fuera de ella. El tema BRICS es muy importante. Más allá de cuando te dicen que se vaya sobre China, con China también hay una gran asimetría entre lo que venden, compran y más. Pero acercarte a los BRICS en su conjunto, puedes irlo haciendo poco a poco. Esa invitación de Lula, Claudia Sheinbaum, yo creo que la doctora no tendría que despreciarla. Creo que va a esperar a ver qué pasa con Trump y cuál es la postura de Trump. Y en ese sentido, yo creo que la doctora Sheinbaum está actuando de forma muy inteligente. Es decir, no me voy a calentar, voy a aguantar los pasos que este hombre esté dando y voy a empezar a tomar decisiones con base ya en un hecho real, tangible. Y me parece que ella misma entiende eso, de que ha llegado el momento de que México comience a moverse, pero sin pelearse del todo del otro lado. Y es una situación muy complicada. Que de alguna manera ya lo está haciendo con el Plan México. Se anunció el Plan México ya. Ese es otro, querido. Si México quiere empezar a desligarse de esta dependencia, tiene que producir. Pues sí. O sea, México tiene que consumir lo suyo y producir lo suyo. Eso fue lo que nos quitó este tipo de Salinas de Gortari. Salinas nos llegó con este cuento de el Tratado de Libre Comercio, el primer mundo, que nunca entramos, por cierto, ni cerca estuvimos, ¿no? Y nos lo recordó el EZLN un 1 de enero, ¿no? Pero lo que no nos dijo, por eso yo te soy honesto, para mí Salinas y Zedillo son dos de los grandes delincuentes de la historia. Los tipos entregaron toda la soberanía. Los tipos le dieron a Estados Unidos las llaves de este país y nos vendieron el tuerto de que no, ¿sabes qué? Nos van a llevar al primer mundo. No es cierto. Nos insertaron de tal manera en esa economía que nos han provocado crisis, pobreza, falta de desarrollo. Sí, el Telecam tuvo cierto dinamismo para ciertos sectores, pero para la mayoría de nosotros no nos generó ningún tipo de desarrollo. Ahí están las cifras. ¿Cuánto crecimiento hay del país del Telecam a la fecha? Es pobre. ¿Cuánto se precarizaron los salarios? Porque según al precarizarlos nos iban a hacer más competitivos a nuestras empresas. No pasó ni uno ni lo otro para el beneficio del trabajador y de la mayoría. Entonces, el Telecam nos hizo un daño brutal. Y eso se repite en un momento dado cuando Trump se aferra con el TEMEC y no te puedes zafar de esa situación. Ahora, si Trump quiere romper esa relación del TEMEC, aprovéchalo. Tú lo quieres hacer, hazlo. En los hechos ya lo rompió. Totalmente. Y la doctora Sheinbaum dice algo muy cierto, y yo coincido plenamente contigo en ese punto. Si estudiamos el discurso de la doctora, es muy claro. Ya es cosa de él, ya es asunto que él quiera. Nosotros lo que vamos a hacer es prepararnos y lo que vamos a hacer es aplicar nuestros planes. Hoy me llamó mucho la atención este miércoles cuando hace referencia y por primera vez en su rostro veo un dejo de cierta preocupación cuando dice sí va a ser difícil, o sea, sí va a pegar en la economía, pero bueno, pues vamos a hacerlo. O sea, también no vamos a estar cediendo a todo lo que el Señor quiera, ni vamos a entregarle de más cuando sabemos perfectamente que eso tarde que temprano va a traer una consecuencia mucho más grave. Incluso te soy honesto, por eso yo creo que es tan importante esta asamblea informativa de la doctora, porque yo creo que en política no hay casualidades. Y el hecho de que la doctora hable tanto de soberanía te marca un dejo muy particular, que es que la soberanía está en riesgo. O sea, que hay algo más en esas conversaciones entre Estados Unidos y México en donde ha habido advertencias, en donde ha habido presiones muy particulares y en donde la doctora sabe cuáles pueden ser las consecuencias en caso de no ceder. Y no parece que vaya a ceder. Y en ese sentido sabe bien lo que puede venirse. Entonces,
Por eso ella el llamado de que la gente apoye, que la gente esté ahí, de que la gente esté metida. Claro, sabemos siempre que están los ridículos que te salen con que ellos no apoyan narcoestado. Javier Lozano. Te juro que cuando yo vi el tweet y el video de Javier Lozano dije, Dios mío, ahora sé por qué te dicen el saco de pus. O sea, no es posible que diga eso un hombre que fue el secretario del Trabajo de Calderón, que es cuate de García Luna, que defienda a García Luna, que lo metió Shenli Gigón diciéndole que era el de Copel a su cuello, y nos hable de narcotráfico, digo. Pero bueno, está la Raki también diciendo no vayan el domingo porque no va a ir el verdadero pueblo de México. Entonces, digo... Pero bueno, eso cada vez están más... Sí, más aislados. Cada vez están más chiquitos, cada vez representan menos. Pero yo creo que ahorita México está en una situación sí complicada. Sí afecta muchísimo ser vecinos de Estados Unidos, ser su socio número 1 y tal. Pero para hacer este cambio que se necesita, yo creo que está México en una posición mucho mejor o menos peor que lo que pudo haber estado o que estuvo hace 6, 7 años. Sí, ¿no? claro, completamente. Y yo creo que eso lo vemos en cómo ha respondido el peso, por ejemplo. Y yo creo que eso habría que aprovecharlo, ¿no? Sí, mira, para mí hay una referencia directa, Pepe, la pandemia. Claro. Con la pandemia a lo mejor ya se nos quiere olvidar, pero la pandemia tumbó el país en más de 9%. Que hoy lo recordó Sheinbaum. La pandemia fue brutal. Sí. Y el país siguió adelante. Y el país no se le fue de las manos a López Obrador. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la economía no se vino abajo? Bueno, se vino abajo, pero como él lo dijo, va a ser en V. En V, así es. Y sí fue así. ¿Por qué? Sí, pues los programas sociales, el apoyo a la gente. Y por no endeudarse. Por no endeudarse. Claro. Pero fíjate, eso que tanto cuestionan de los programas sociales, los van a cuestionar quienes le quieren dar siempre el tinte electorero como tal. Pero los programas sociales que están es con una especie de salario universal, que aparte ha sido un tema que se ha discutido en otros países, que son de los que admiran las personas que cuestionan esos programas sociales. Sí. Y eso es básico. ¿Por qué? Porque respaldas a la población más dañada, más afectada, más vulnerable. Y con base en eso te permite que tu economía rebote hacia arriba. Porque si tú destruyes lo de abajo y se queda arriba, jamás vas a poder recuperarte. Porque el rico nunca te va a jalar. Está demostradísimo. Pues no. El rico entre más te puede hundir, más te va a hundir. Ellos no pierden. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que proteger al de abajo para que el de abajo pueda seguir consumiendo, para que el de abajo pueda seguir desarrollándose y la economía va para arriba. Pues sí. Exacto, se mueve. Entonces, yo soy de la idea que sí va a ser duro, o sea, si finalmente entran los aranceles como tal, va a ser duro, eso es un hecho, pero creo que el trabajo, por ejemplo, también de uno como ciudadano es, exigir que empiecen los supermercados y todo a poner las marcas de qué producto es hecho en México, y consumir lo que se hace en México. Y también de las empresas extranjeras, pero que produzcan en México y generen los empleos y los impuestos en México. Creo que ese es nuestro papel como ciudadanos, asumiéndolo en todo aspecto, de consumir lo que nos toca de este lado. Porque de otra manera, incluso las marcas no van a sentir presión. ¿Qué pasó con Coca-Cola ahorita? Sintió presión porque de aquel lado de la frontera los paisanos dejaron de consumirla por andar haciendo sus chistes en contra de los migrantes. Tuvieron que salir a decir, no es cierto, nosotros no hicimos nada. Una empresa sale a aclarar algo cuando le pegas directamente. Y yo creo que llegó el momento también como sociedad, y en ese punto coincido mucho contigo, estamos mejor en muchos sentidos, y entre ellos uno clave es la politización de la gente. Es el compromiso de la gente con todo esto, ¿no? Es lo que iba a decir, hay dos cosas importantes. La economía no está como estaba antes. Y 2, el apoyo que tiene este gobierno está como nunca antes había estado. Pero de eso vamos a hablar en un ratito más. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, ahorita regresamos. Vámonos. ¿A dónde? Ya, vamos. ¿Qué? Hace frío, ¿no? ¿Tienes frío? Sí, ¿a dónde vamos a ir? Yo no tengo frío. ¿Por qué? Tengo mi sudadera del Chamuco. Ay, ¿dónde la conseguiste? En la tiendita del Averno. Oye, pues mochilas, ¿no? ¿Quieres una? Sí. ¿Ves? Está fácil. A ver, ¿cómo? Acá. Ay, oye, órale. Y roja Chamuco. Mira, vámonos, más. ándale, vámonos. Ay, está bien, ya, vamos. ¿Por qué no se te quita el frío? Ay, sí, oye. Vámonos. Ay, está calentita. Vámonos.
Seguimos en Estación a Vernos, estamos platicando con Jesús Escobar Tobar, que eres un superstar en las redes. Entonces por eso te invitamos, para que nos pases un poquito de... Eso es cierto. Sí, no, a mí me sorprende, pero bueno, pero no me sorprende, pero no me extraña, porque tus Gracias. análisis son muy precisos. Entonces decíamos que la situación de México no está fácil, Sí, ¿no? pero tiene cosas importantes. Y yo creo que no solo importantes, sino fundamentales. Y dos de ellas son una economía que ha demostrado pues tener una fuerza importante, y otra, un gobierno que tiene un apoyo como nunca antes había tenido, por lo menos en los últimos, ¿qué? ¿30 años? ¿40 años? Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Y frente a esto, pues ya la presidenta convocó, al buen estilo López Obradorista, convocó a una asamblea el domingo, que ha sido muy criticada por muy pocos, que son los que siguen aferrados, ¿no?, Sí. a esto, y no, si no se dieron cuenta en 6 años de lo que está pasando, yo veo difícil que se vayan a dar cuenta. Hace unos días vimos en El Economista, si no me equivoco, una encuesta impresionante, 85% de apoyo Sí. a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves este llamado a la manifestación del domingo? ¿Qué esperas de eso? Mira, primero, como bien dices, Sheinbaum tiene 85% de popularidad, ¿no? Y a la oposición se le ocurre ir en contra del 85% de popularidad de Sheinbaum y respaldar al presidente más repudiado en la historia entre México y Estados Unidos. Nadie había repudiado tanto a un presidente de Estados Unidos como ahora a Donald Trump. Y a eso le apuesta la oposición. Ya dejamos de lado a la oposición mediática, ¿no? Como Héctor de Mauleón, que pone ahí sus comparaciones con José López Portillo de manera muy tramposa. Ah, sí. Muy tramposa. No lo vi, porque, pero he visto que lo hacen. que Seguro, tiene ya sé qué sacó. La foto de López Un Portillo con su desplegado, llamado. llamando. Sí. Sí. Sí, que dices, las razones, causas fueron muy distintas, ¿no? Y las Fuera de épocas muy cualquier distintas. mínimo análisis. Totalmente. Muy a lo Crespo, dirían por ahí. Pero lo grave también, tú lo ves en un Marco Cortés, en una Anaya, en una Lili Telles, en un Alejandro Moreno. Y yo creo que lo primero que tenemos que recordar como ciudadanos también es eso. Porque es muy grave que los partidos políticos, e incluso también los comunicadores, porque tienes un micrófono y tienes una responsabilidad. Mira, tú puedes criticar lo que quieras. Y puedes ser morenista, antimorenista, puedes estar a favor o en contra del gobierno de Sheinbaum. Adelante, es muy padre, rico, se puede debatir y demás. Pero ya ponerte de lado de un país que te quiere hacer daño, te estás poniendo en contra no de Sheinbaum, del pueblo, te estás poniendo en contra de la población, Del país, te estás poniendo en contra de la gente. Si no logran entender eso, no merecen ni siquiera tener el lugar que hoy tienen. O sea, no merecen estar ahí, sentados representando de una u otra forma, incluso a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque a final de cuentas están actuando, yo no sé si legalmente el término sea correcto, pero en la práctica estás traicionando a un país. Estás actuando como un traidor. ¿Por qué? Porque estás dándole la razón a una fuerza invasora de una u otra manera. Y no lo digo yo, Warren Buffett lo acaba de decir, esto es una guerra. La guerra comercial es una guerra. Claro. Todos pierden y es un intervencionismo como tal en otro país. Entonces, oye, y por las razones más mezquinas, además. y aparte de todo lo más mezquino, o sea, y tú lo aplaudes. Y tú de una u otra manera lo aplaudes. Marco Cortés salió a decir, echen para atrás la reforma judicial. Y algunas personas dirán, ¿qué tiene que ver? No, sí tiene que ver. Marco Cortés, y perdón que lo califique así, es un esbirro. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes promotores del tema narcoterrorismo y también ahora en contra de la reforma judicial por una razón. ¿Quiénes se quejaron de la reforma judicial? ¿Quiénes le echaron para atrás incluso el primer posicionamiento de Ken Salazar? Las corporaciones de Estados Unidos, los ricos de Estados Unidos, las transnacionales de Estados Unidos, muchas de las cuales están ahí metidas. Ese discurso de Cortés no es cualquier cosa, es literal una muestra más de un personaje que levanta la manita de los que están del otro lado para decir yo puedo serles útil en un discurso que normaliza o justifica acciones en contra de un gobierno. Por eso el Senado sincronizado de decir la culpa es de Sheinbaum, que salen y dicen es que Sheinbaum no convenció a Trump. O sea, eso es una ignorancia brutal y de una enorme perversidad. Pero que aparte tú te das cuenta cómo funciona. Y perdón que dé nombres, pero Leo Zuckerman dice, qué caray con los de izquierda, están defendiendo el libre mercado.
Más allá de lo absurdo que resulta esta postura de Zuckerman, ahora ese es lo que están replicando y respondiendo la granja de bots y diferentes cuentas. Es decir, ocupan igual. Lanzo el mensaje, lo retoma un personaje de medios y lo replican todo lo demás. Es decir, es parte de una estrategia y no solamente un tuit de un personaje que de verdad está totalmente anquilosado ya en los medios. Y eso te lleva a pensar quiénes están participando detrás. Y es ahí donde yo sí creo que como ciudadanos, tarde que temprano tenemos que castigar nuevamente con el voto a ese tipo de partidos que están demostrando que ya no son útiles ni siquiera en momentos tan importantes para la viabilidad de un país. Y eso me lleva a ese punto. Nunca van a entender el simbolismo del Zócalo. El simbolismo del Zócalo es enorme. Es una plaza que tiene cientos de años representando los intereses más importantes de un país. Es la tercera más grande, si no me equivoco, después de Tiananmen y la Plaza Roja. Y es donde en México se ha alzado la voz muchas veces para luchar contra las injusticias, para exigir cosas distintas, para modificar las cosas, para pelear por la democracia. Es decir, es un lugar que para el mexicano y mexicana tiene un impacto político muy importante. Y ojo con esto, Trump, y esto yo lo destaco también, Pepe, si algo ha aprendido la doctora Sheinbaum y se le nota de inmediato es conocer a Trump. ¿Qué hace Trump? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Con quién lo hace? Si algo tiene Trump, él valora mucho los mítines, valora mucho las manifestaciones. Él considera que eso te empodera como gobernante, que te da un lugar distinto alrededor. Incluso lo dijo en la campaña. Vean cuánta gente junto yo y vean cuánta gente junta Kamala. O sea, para él ese tipo de cosas son importantes. Sí, supongo que las encuestas las revisa. Claro. Y sabe. Imagínate ahora el mensaje, y eso es lo que no entiende la derecha, de una presidenta en un Zócalo lleno, atestado, anunciando medidas de respeto a la soberanía de un país. Ese mensaje nunca lo va a entender la derecha, pero sí lo va a entender Trump. Claro. El mensaje no es para la derecha, el mensaje es para Trump, lo que va a hacer la doctora Claudia Sheinbaum. Porque Trump parece que no, pero respeta ciertos aspectos y uno de ellos es algo que se llama la unidad. Estados Unidos, tú lo sabes bien, eres un hombre sumamente culto, Estados Unidos históricamente siempre se ha aprovechado de la desunión y ha fomentado la desunión en los diferentes países para poderlos o intervenir o fastidiar de cualquier manera. Si se da cuenta que hay un gobierno que tiene un respaldo popular real, sólido, los pasos de Estados Unidos van a ser distintos. ¿Por qué? Porque no le va a convenir entrar en una dinámica donde tarde que temprano se ve afectado. Claro, por eso se ensañó con Trudeau. Exactamente. ¿No? Oye, pero ¿tiene relevancia? ¿A estas alturas tiene relevancia la oposición? O sea, yo creo que tenía cierta relevancia hace un año, por ejemplo. O, ¿sí hace un año en que estamos? En 2025. Cierta relevancia a fines del sexenio del Observador, antes de las campañas, ¿no? De las elecciones, pero después de las elecciones y después de lo del PRIAN y Xóchitl y todo eso, ¿tienen un poquito de relevancia? ¿Sabes qué? Yo creo, yo te soy honesto, yo creo que están en el suelo, pero yo creo que se deben de quedar en el suelo. O sea, yo creo que... ¿Se deben de quedar en el suelo? Uno los debe dejar en el suelo. O sea, no les puedes permitir que respiren ni tantito. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, ¿verdad? Puedo estar muy equivocado, pero yo creo que estamos inmersos en una batalla cultural en donde las narrativas juegan un papel muy importante y en donde sí, gente como Alejandro Moreno, Cortés, Anaya, Lili Téllez, no tienen credibilidad alguna. El punto es a quiénes representan. El punto es quiénes los mueven detrás. Y ahí es donde me parece que tiene uno que evidenciarlos constantemente. No hay que subestimarlos, a pesar de que subestimarlos. Porque incluso ellos representan intereses económicos, como el caso de Salinas Pliego, que de una u otra manera siempre buscarán obstaculizar a un gobierno. ¿Cuál es la estrategia que han llevado a cabo los libertarios o neoliberales o como se quieran decir ya en la actualidad? Obstaculizan gobiernos progresistas, generan pobreza, generan problemas y después le acercan a la gente a decir, ya ves, no pudo. Yo te voy a solucionar el problema. Aunque yo te lo creé, yo te lo voy a solucionar, porque ellos no pudieron. Entonces, siempre es muy claro, dejar muy en claro quiénes provocaron qué, quiénes son qué intereses tienen, porque de otra manera, tarde que temprano, si no estos personajes que están completamente quemados, sí aquellos que puedan llegar a relevarlos en un momento dado. Yo estoy convencido, te soy honesto, que la ultraderecha va a tomar el PAN. Estoy convencidísimo de eso. Como pasó con los bárbaros del norte, que hicieron a un lado los panistas clásicos,
así va a pasar, porque el panismo de actualidad ya no es ni siquiera competitivo. Pero ¿sí crees que le interese? ¿No está ya muy desprestigiada la marca? ¿No les convendría más Eso es interesante verlo, fíjate. otro partido que tratar de recuperar? Yo creo que ni PRI ni PAN. Ya se levantan. No creo, lo veo muy difícil. Acaba ser. de salir una de estas encuestas en donde Sí, la vi. se supone que el PAN había sobrevivido un poco mejor que el PRI. Y en una encuesta que salió la semana pasada, el PRI está arriba del PAN. El PAN, y bueno, y arriba de todos ellos está Movimiento Ciudadano, que a pesar de que es la misma basura, pero está menos desprestigiada que PRI y PAN. Lo que pasa es que habla menos. Porque había sido también menos relevante. Sí. Entonces, en ese sentido, a lo mejor a la ultraderecha le conviene una marca como MC o una nueva que irse con estos que de plano no hay manera. Puede ser, sí, tienes toda la razón. Puede ser que hay no les manera. alcance ya como tal, ¿no? Puede ser que estén demasiado golpeados. Puede ser que les funcione por el lado de infraestructura, que tiene una mayor presencia nacional que MC, por ejemplo. O sea, son diferentes Ayer corrientes. cumplió 96 años el PRI. Ahí estaban con su tómbola. La misma edad que tenía Jim Hackman. Sí, pero sí viste el video de los periodistas premiándose con las tómbolas. Sí, Yo pensé que era una broma. Es que ya no sabe uno. ¿Qué tan necesaria es una oposición ahorita, en estos momentos? Yo creo que en toda democracia es necesaria una oposición. Yo creo que la oposición siempre debe existir, pero tiene que ser una oposición que huela a tierra. Es decir, sí, una oposición que conozca el país que quiere gobernar. Esta oposición ya está de salida. Una oposición que no sea inmoral, ¿no? De entrada. Una oposición ética. Diría el maestro Gramsci, ¿no? O sea, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Y ahí se toma esta oposición. O sea, está en ese preludio. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que yo creo que esta larga borrachera neoliberal, porque estos son los hijos de la cruda, la realidad es que va a dejar a personajes muy peligrosos como opositores, pero con mayor capacidad narrativa, mayor vertebración de discurso, mayor poder financiero. Y tú lo ves. Nos puede caer muy mal, pero es un tipo que en redes sociales genera mucha controversia, que es Salinas Pliego, que tiene mayores capacidades que un Claudio X González, ¿no? Y que puede lograr ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque como si hay millones de personas que los ven como una opción, se vuelven más peligrosos. No por eso mejores, o sea, no por eso más capacitados, no, pero más peligrosos en su forma de operar y de actuar. Y eso lo vimos en Argentina. En Argentina llegó un payaso. Pero yo creo que en Argentina funcionó y en otros países ha funcionado esta ultraderecha disque outsider, ¿no? De empresarios, como dices, se llaman libertarios, y toda esta gente. Les ha funcionado precisamente porque la política está increíblemente desprestigiada en esos países. O sea, en Argentina llevan décadas ya con un desprestigio total, que ya arrastró también pues a los kirchneristas y a toda esta gente. Todos. Y por razones, pues, ¿no? O sea, sus razones han tenido los argentinos para desconfiar de ellos. Afortunadamente en México pasó lo contrario. Les guste o no a la oposición, Morena no es un partido desprestigiado. No. No lo es, que tiene un apoyo de más del 80% de la No, y López Obrador y Sheinbaum. Y López Obrador lo que hizo es que sí dignificó el oficio de la política ante la mayoría de la gente. Es lo que no hicieron ellos. Al contrario, la desprestigiaron totalmente el oficio de la política. López Obrador dignificó el oficio de la política. Eso le cierra la puerta a esa ultraderecha. Sí, por el momento sí. Por el momento. Y yo creo que, y lo que te ayuda la doctora Sheinbaum es eso, que también ha mantenido esa dignificación de la política. Sí, porque además el perfil de Sheinbaum lo permite. Lo permite. Sí. Que eso es muy bueno. Sí, que no lo hubiera permitido ni Ebrard, ya digamos Monreal o toda esta gente. Yo creo que Monreal, Adán Augusto y... No, es terrible. Sinceramente ellos dos están, incluso creo que ellos dos son la oposición realmente dentro de Morena. Sí, o sea, igual que el propio Ebrard, pero yo sí creo eso, coincido contigo que México está vacunado por esa dignificación de la política que se logró. Por el momento, como bien Pero dices. como todo, ¿no? Siempre se buscan oportunidades. Y es ahí donde uno tiene que estar atento. O sea, porque esto lo que aprovechan son las problemáticas económicas. Y es ahí donde intentan filtrarse y hacerlo. Y México lo tiene que en México debemos nunca olvidarlo. O sea, nunca olvidar quiénes son estas personas, qué es lo que hacen, el daño que han hecho.
Algo que a mí me llamó mucho la atención, te soy honesto, en otros países donde se ha presentado esa situación, es que de repente se olvidan quiénes están detrás. Si a alguien, un argentino, la lógica te dicen, oye, la persona que está detrás de Milei es el mismo que estuvo con Macri, que quebró el país, la lógica te diría, yo no voy a votar por él. Los chavos no lo sabían o los chavos simplemente lo ignoraban. Por eso yo siempre he creído que es importante recordarlo, no darles más importancia de la que tienen. Por ejemplo, cuando dicen, no vamos a ir, pues no vayas, realmente no pasa nada si no vas, ¿no? Pero sí evidenciarlos por qué no fuiste. Sí. Para que los jóvenes digan, ¿sabes qué? Estos cuates hicieron esto y esto. Claro, y en eso coincido plenamente contigo. Todo dependerá siempre del resultado que tú tengas en el gobierno. Y yo creo que ahorita estamos viendo una etapa en donde si la doctora Sheinbaum decide aplicar los aranceles y Trump aplica los aranceles y se va a esta guerra comercial, retomando un punto de lo que dijiste, estoy convencido que la doctora Sheinbaum tiene el respaldo ciudadano para aguantar los trancazos que van a venir. O sea, para aguantar literal los daños económicos. La gente va a confiar en que va a salir adelante el país. No va a ser igual, fíjate lo que son las cosas. Basándonos simplemente en cuestiones de números, Trump puede salir a decirle a su pueblo, esto va a durar 2 años. La mayoría de la gente no le va a creer. Le va a creer su grupo, pero la mayoría de la gente no se lo va a creer. La doctora Sheinbaum puede salir a decir, va a durar 2 años, nos vamos a recuperar, y la gente se lo va a creer. Exacto. Entonces, esas son las cosas que me parece que van a ayudar muchísimo. Le va a apoyar y que van a ayudar muchísimo en este momento, en donde sin duda alguna estamos en una reconfiguración de un problema estructural y de una crisis estructural de un sistema que ya dio lo que tenía que dar, que su propia acumulación de capital lo está llevando a su propia ruina, pero que por eso se vuelve más violento. Ahorita decíamos de los libertarios, neoliberales, como se quieran llamar, todos coinciden en algo, sea Musk, Milei, Salinas Pliego, Trump, quien sea. Crear gobiernos ¿No tienen madre? para ricos. Aparte de eso, crear gobiernos para ricos y que los demás somos desechables. En eso es donde ellos están. Eso es lo que ellos quieren. Son la involución literal de algo ya de por sí bastante putrefacto como es el neoliberalismo, ¿no? Sí, por eso te decía que es como un paso siguiente de algo más salvaje aún, sí podría ser. Ya hubo el capitalismo salvaje, que es este neoliberalismo voraz, y todavía quieren más. Sí. Fíjate, el otro día estaba escuchando una cápsula del doctor César Pineda que decía algo muy cierto. ¿Cuánto dinero está invertido de todos estos grupos en la extracción de oro, en la extracción de minerales? Están quitando las regulaciones de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la protección del medio ambiente en Estados Unidos. Es decir, vamos a contaminar más. ¿Y los daños para quiénes son? Son para las generaciones futuras, para las generaciones actuales. Y eso te habla precisamente de que en su lógica ellos van a sobrevivirle al mundo, porque están convencidos de que pueden controlarlo todo. Y realmente le han declarado la guerra a la humanidad. Al futuro. El enemigo, yo por eso el otro día lo comentaba con una persona, decía, el enemigo para mí es esa oligarquía. O sea, el enemigo ni siquiera es tal persona o tal persona, no, es esa oligarquía que ha decidido ya declararle la guerra a la humanidad y declararle la guerra a todo aquel que no forme parte de su propio estrato. Hay una frase que dice, hay una guerra de clases. Es la realidad, hay una lucha de clases como tal y ahora se ha venido agudizando todavía más. Y es ahí precisamente en donde se están dando también los ataques a los gobiernos progresistas, porque hay un dato que dio Pepe que no me gustaría dejarlo de lado. También porque Estados Unidos presiona tanto a México. Porque si México sale avante de esta situación y logra enfrentar y revertir la misma, Estados Unidos se arriesga a que otros países de América Latina repliquen lo que hace México. Y entonces ese dominio o esa hegemonía regional comienza a menguarse desde antes. A ellos por eso no les conviene el tema de la reforma judicial, no les conviene el tema del combate a la pobreza, no les conviene el desarrollo de nuestro país, porque en un momento dado lo ven como una réplica que puede tomar Chile, que puede tomar Colombia, que puede tomar muchos otros países, que te complique la presencia que tienes en el mismo continente. Entonces, por eso Estados Unidos quiere literal ponerle el pie a México para que no sea un ejemplo de lo que se puede hacer si te enfrentas a un gigante como lo es él, un gigante bastante deteriorado, bastante herido, pero que todavía puede hacer daño, ¿no?
Oye, hace unos días vi, no sé si viste, los académicos le llaman paper. Una cosa que sacaron unos académicos que se llamaba Palabras más, palabras menos, México al borde del autoritarismo. No sé si lo viste. Sí. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de cosas? Pues mira, De estos académicos, además se defendieron porque obviamente se los acabaron y además no era muy difícil porque empezabas a leer el texto y parecía una nota de latinos. sí. Se defendían con la famosa falacia de autoridad, ¿no? Nosotros sabemos porque somos académicos y escribimos papers y tenemos nuestra bio en inglés y ustedes no saben. ¿Qué pasa con esa gente? Yo creo primero que qué pena que vendas tu pluma por dinero. O sea, porque en realidad muchos de esos estudios de investigaciones hay marcas detrás y hay intereses detrás. Y segundo, que te muestres tan ignorante, porque cuando vienes de gobiernos como el de Salinas de Gortari, como el de Zedillo, que no podías ni decir nada, por muchos papers que tuvieras, que no podías decir nada con Calderón, que criminalizó a la pobreza y se le fue encima a toda la población, con Peña Nieto, que sacó periodistas del aire por demostrarlo de su famosa Casa Blanca, y me hablas de autoritarismo, cuando tuvimos 2 gobiernos, literal, bueno, 3 si contamos incluso a López Mateos o al propio Ruiz Cortines desde ahí, masacrando a todo aquel que pensara distinto que ellos, cuando tuvimos una mal llamada guerra sucia en donde el enemigo interno era todo aquel que cuestionara el poder. ¿De qué me hablas cuando me dices que nos estamos dirigiendo al autoritarismo, no? O sea, entonces lo que vivimos, ¿qué fue? ¿O qué pensaron estos señores que fue? Y cuando todo el mundo dice lo que quiere. Exactamente, aparte esa es otra cosa maravillosa. O sea, acabamos de ver una escena para mí brutal, que viene a mostrar que Estados Unidos es un país bananero. Por eso dicen que soy anti-yankee, pero es un país bananero. Sacaron a un legislador, representante popular, porque le reclamó a Trump. Lo sacaron, le mandaron al sargento de armas, no sé cómo es el término. Lo sacaron literalmente como si fuera un delincuente. O sea, no dejaron que se expresara el hombre en un recinto que supuestamente defiende la democracia. Y aquí, tú puedes decir lo que quieras, soy una mujer con una campana todas las sesiones, o sea, y aquí no pasa absolutamente nada y se quejan de que en México no hay democracia. Cuando en todos los medios de comunicación dices absolutamente todo lo que quieras decir, cuando lo quieras decir y para lo que lo quieras decir. Entonces yo sí creo que hay una desproporción ya de estos célebres académicos, sesudos pensadores, entre la realidad y lo que ellos quieren hacer. O lo que ellos creen que es. Yo creo que hay así como hay un periodismo de anhelos, ¿no? Que anhelan que pase algo, me parece que ya hay una academia de anhelos también. Yo anhelo de verdad que agarren a López Obrador por narco. Oye, ¿qué pruebas tienes? No, pues ninguna, pero lo estoy anhelando, ¿no? Por ejemplo, dices, oye, o sea, te quedas pensando y dices, ya párenle, ¿no? O sea, pero bueno, ¿no? A final de cuentas yo sí creo que mucha gente ha ido perdiendo su prestigio, su credibilidad y que es muy penoso, porque a final de cuentas son sectores que tendrían que aportar a la discusión. Nadie dice que aplaudan, que sean críticos, pero que sean críticos con las bases de la propia investigación, que es demostrar hipótesis, desarrollarlas, testificarlas, justificarlas, consolidarlas. De otra manera, perdón, pero son papers totalmente anquilosados y rebasados por una realidad la cual te demuestra que el que está completamente fuera ya de toda lógica pues eres tú. No es como Denise Dresser diciendo a la embajada rusa que promueve a Rusia. Pues sí, creo que sí, ¿no? Creo que es su trabajo, entonces, pero bueno, es parte del show, ¿no? Pues sí. Fíjate que yo hace unos años, por eso te digo que yo siento que ya su irrelevancia ya es absoluta. Hace unos años, todas estas voces en los medios me parecía que ensuciaban la discusión y la rebajaban, y sobre todo la ensuciaban, o sea, la hacían tóxica, pues. Ahora ya son tan irrelevantes que ya ni siquiera eso hacen, siento. Sí, pero como bien dices, no se puede menospreciar, ¿no? Porque representan intereses muy, 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 muy poderosos. Mira, TV Azteca sigue teniendo un rating alto, Televisa, Latinos tienen una capacidad de visualizaciones muy alta, Atypical también, ¿no? Pero ¿qué tanta gente de la que los ve les cree? Esa es la gran pregunta. Ahora, en el tema, porque mucha gente la ve por puro morbo. En un caso, pero fíjate que en el caso de YouTube, eso es lo interesante de YouTube, es tu nicho. Sí. Es nicho. La gente te ve porque te quiere ver. Hay unos que los tenemos que ver para ver qué dicen y comentar algo, pero
la gran mayoría los ve porque los quiere ver. Incluso mucha de su línea editorial va conforme a eso, ¿eh? Se nota. Cuando están bajando sus visualizaciones a la Raki dice una tontería. Y en Latinos pasa algo similar. Entonces, ese es un nicho. Y sí tienen un nicho. Y sí tienen una presencia ahora en el área digital. Que de una u otra manera se tiene que ir contrarrestando. Porque yo coincido contigo. Creo que es gente que ensucia. Creo que es gente que hoy por hoy, si tú la ves desde una óptica periodística, analítica, ya no es alguien que digas, ¿para qué debato incluso contigo públicamente? Porque nadie que me vas a argumentar tiene solidez. Pero hay un nicho que dice el buen Poncho Gutiérrez de las famosas tías panistas, ¿no? Que se comparten los mensajes en WhatsApp y demás, que están ahí y que son una especie de huevo de serpiente, que en un momento dado tienes que evidenciarlos para que no se pasen de vivos, ¿no? Sí, aunque yo creo que ya ni las tías panistas les creen. Jesús, pues efectivamente en YouTube cada quien ve lo que quiere ver. Y déjame decirte que la estación Averno que más vistas tiene es la vez que estuviste con nosotros. Porque ustedes dos fueron muy simpáticos. Que mucha gente te quiere ver y yo estoy convencido de que esta estación Averno, que estuvo muy buena. Gracias, Eduardo. También mucha gente la va a ver. Ojalá Muchas que así gracias. sea para que nos vuelvan a invitar, porque si no ya no me invitan. Muchas gracias. Usted no se olvide de ver Estación Averno, de ver todos los contenidos de Chamuco Media. Ya llegamos a 70 y tantos mil. Yo calculo que para fin de año vamos a tener 20 millones de suscriptores. ¿20 millones? Sí, ese es más o menos. ¿Esa es tu meta? Bueno, 20, 22. Ok. Yo posté 21. Ok, vamos a ver quién se acerca más. Muchas gracias. No se olvide suscribirse, poner campanita, ponerle sus pulgar arriba. Y muchas gracias, Jesús. A ti, Pepe, siempre es un honor, de verdad. Nos vemos. Bye.